En febrero de 1978, Stephen Kubacki, un joven de 23 años, estudiante de historia en Hope College, una pequeña universidad cristiana en Holland, Michigan, cerca de las costas sureste del lago Michigan. Conocido como un intelectual excéntrico, Stephen también era un ávido amante de la naturaleza. Había planeado un viaje de esquí de fondo en solitario para un fin de semana de febrero con la intención de regresar para el lunes. Cuando no se presentó a clases el martes, la preocupación se convirtió en alarma. Según un informe de noticias local, fechado el 21 de febrero de 1978, motos de nieve encontraron un par de esquíes de fondo y una mochila abandonados en la nieve. Las autoridades iniciaron una búsqueda enfocada en el área donde Stephen había comenzado su viaje. Descubrieron un rastro de 190 metros que conducía al borde del lago Michigan, donde abruptamente se detuvieron. La conclusión fue sombría. Stephen probablemente se había ahogado bajo el hielo intacto del lago. Su familia se preparó para una larga y angustiosa espera de respuestas. Sin embargo, las respuestas, cuando llegaron, fueron impactantes. Stephen se despertó una noche de sábado en un parche de hierba, desorientado y vistiendo ropas desconocidas. Estaba en Pittsfield, pero no en Michigan, sino en Massachusetts, a más de 1,200 kilómetros de su punto de partida. Aún más sorprendente, cuando vio un periódico, la fecha era el 5 de mayo de 1979. Había perdido 15 meses de su vida sin ningún recuerdo de lo sucedido. Stephen logró hacer autostop hasta la casa de su tía en Great Barrington, Massachusetts. Su reaparición se convirtió en una sensación nacional. En una conferencia de prensa, Stephen reveló que su nueva mochila contenía mapas, señales de autostop y recuerdos de varias ciudades, lo que sugería viajes extensos durante su periodo desaparecido. También tenía $40 en efectivo, unas nuevas gafas, zapatillas y una camiseta de un maratón en Wisconsin. A pesar de esto, los exámenes médicos lo encontraron en perfecto estado de salud. Desde entonces, Stephen, ahora psicólogo en el noroeste del Pacífico, se ha negado a discutir su desaparición. Incluso su exesposa se ha mantenido hermética sobre el incidente. En los foros en línea se ha especulado sobre el Triángulo del Lago Michigan, un área conocida por desapariciones y fenómenos misteriosos, como una posible explicación. Sin embargo, el caso de Stephen sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de una persona desaparecida que reaparece con vida y parece destinado a permanecer como un misterio sin resolver. En 1971, el pequeño Douglas Legg y su familia disfrutaron de unas vacaciones en la finca Santa Noni en las montañas Adirondack de Nueva York. Este lujoso resort de 12,500 acres era un refugio para los adinerados y estaba a punto de cerrar sus puertas al público, convirtiendo a la familia Legg en una de las últimas en experimentar su elegancia rústica. Lo que debería haber sido unas vacaciones memorables se transformó en una pesadilla para los padres de Douglas. El 10 de julio, Douglas y su tío salieron para una breve caminata, observando hiedra venenosa a lo largo del sendero. Cuando el tío notó la hiedra, envió a Douglas de regreso a la cabaña para que se pusiera pantalones largos. La cabaña estaba a poca distancia, y el tío esperaba que Douglas regresara rápidamente. Sin embargo, nunca regresó. Preocupado, el tío volvió sobre sus pasos y descubrió que Douglas fue visto por última vez cerca del lodge principal de la finca. A pesar de una búsqueda inmediata que involucró al personal de la finca, Douglas seguía desaparecido. La policía fue alertada y se lanzó una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de Nueva York. Guardaparques, perros rastreadores, helicópteros con cámaras infrarrojas y 1,000 voluntarios participaron en la búsqueda. A pesar de sus esfuerzos, no se encontró rastro de Douglas. Hubo diversos avistamientos y pistas a lo largo de los años, pero ninguna condujo a nada concreto. En 1993, una mujer afirmó que un pariente suyo había matado a Douglas,
pero su información resultó ser poco confiable. Ese mismo año, un hombre de Montana informó haber encontrado restos esqueléticos de tamaño infantil cerca de la finca en 1973, pero no los había reportado por miedo a ser arrestado por caza ilegal. A pesar de una búsqueda, no se encontraron restos. En 2020, se descubrió un fragmento de hueso durante un ejercicio de entrenamiento del equipo de recuperación submarina de la Policía del Estado de Nueva York. Aunque inicialmente prometedor, el fragmento fue identificado más tarde como restos de animal. El caso sigue sin resolverse, y la persona o entidad responsable de la desaparición de Douglas sigue en libertad. La pregunta persistente es si podrían volver a atacar. Ruth Wilson, nacida el 31 de enero de 1979 en Surrey, Inglaterra, era la hija mayor de Ian y Karen Wilson. La familia vivía en la calle Juan Ham, en el pintoresco pueblo de Betchworth. Ambos padres trabajaban como profesores en escuelas locales. Ruth era una niña excepcionalmente brillante, mostrando desde temprano aptitudes para la lectura y la música. A pesar de su dedicación académica, también mantenía una vida social vibrante, pasando tiempo con amigos cuando no estaba estudiando o trabajando en su empleo de fin de semana en una tienda de música local. Sin embargo, a finales de 1995, cuando Ruth tenía 16 años, una serie de eventos inquietantes y trágicos se desarrollaron, culminando en un misterio persistente. Ese verano, la mejor amiga de Ruth, Catherine, anunció que se mudaba a Sheffield, en el sur de Yorkshire. Las chicas se extrañaban terriblemente, y Ruth visitó a Catherine para una pijamada a finales de octubre o principios de noviembre. La madre de Catherine notó que las chicas estaban encantadas de verse, pero tristes al separarse. Ruth incluso preguntó si podía mudarse con ellos, una solicitud que fue rechazada, dejándola visiblemente afectada. La madre de Catherine se comunicó con los padres de Ruth, quienes le aseguraron que todo estaba bien en casa, aunque esto no era del todo cierto. El 25 de noviembre de 1995, después de trabajar en su turno habitual en la tienda de música, Ruth cenó con su exnovio Will Kennedy y su amigo en común Neil Phillipson. Ambos jóvenes informaron más tarde que Ruth insistió en pagar sus comidas, un acto inusualmente generoso, dada su situación financiera. Al día siguiente, Ruth asistió a la práctica de la orquesta en su iglesia local y cenó en casa de Will Kennedy. Su madre la encontró de buen humor, pero notó una solicitud peculiar. Ruth pidió prestada ropa vieja. 2 días después, Ruth le dijo a su hermana menor, Jenny, que iría caminando sola a la escuela. Will Kennedy la vio caminando y le ofreció un aventón, pero ella lo rechazó. Ruth nunca llegó a la escuela y nunca más fue vista. Después de darse cuenta de su desaparición, los padres de Ruth contactaron a la policía. A pesar de búsquedas exhaustivas y apelaciones públicas, no se encontró rastro de Ruth. Un taxista local informó haberla dejado en Box Hill, un área boscosa que ella visitaba a menudo, pero desapareció poco después de ser dejada allí. A medida que la investigación continuaba, se reveló que la madre biológica de Ruth se había suicidado cuando Ruth tenía solo 3 años, un hecho que le habían hecho creer que fue un accidente. 2 días después de su desaparición, se entregó un ramo de flores a su madrastra Karen desde una floristería en Dorking. Ruth las había ordenado el día que desapareció. Más tarde se encontraron 3 notas escritas a mano en Box Hill, junto con una botella de licor medio vacía y envoltorios vacíos de analgésicos. A pesar de búsquedas exhaustivas y numerosas entrevistas, Ruth nunca fue encontrada. El caso dio varios giros, incluida una búsqueda en la casa de Catherine y un posible avistamiento de Ruth un año después de su desaparición. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes para explicar su misteriosa desaparición. El caso sigue siendo una desaparición de alta prioridad sin resolver, revisada periódicamente por el inspector jefe de detectives Alex Geldirt,
quien ha afirmado que la investigación se reabrirá si surgen nuevas pruebas o pistas. Por ahora, todo lo que se puede hacer es esperar que donde quiera que esté, Ruth Wilson haya encontrado la paz. Cory McKee, nacido el 16 de septiembre de 1993, creció en Dunfermline, Escocia, cerca de Edimburgo. Después de graduarse de la escuela secundaria St. Columbus, se unió al regimiento de la RAF, el brazo de infantería de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, en 2013. Para el verano de 2016, Cory había estado con su unidad, el Escuadrón número 2, durante casi 2 años. Estacionado cerca del pintoresco pueblo de Huntington, en el sur de Inglaterra, Cory era un miembro muy querido de su unidad. El último fin de semana de septiembre de 2016, Cory planeó una noche en la cercana ciudad de Bury St. Edmunds. Tenía la intención de dejar su coche allí durante la noche y regresar a la base a la mañana siguiente. Sin embargo, la noche tomó un giro misterioso que desconcertaría a los investigadores durante años. Después de una noche de fuerte consumo de alcohol, a Cory se le pidió que abandonara el club nocturno Flex, debido a su extrema embriaguez. Las cámaras de seguridad lo mostraron en un restaurante de comida rápida cercano, Mamma Mías, entre la 1:15 y la 1:30 de la madrugada. En lugar de esperar a sus amigos, Cory fue visto caminando hacia la noche. A las 3:25 am, otra cámara lo capturó caminando por la calle Brent Govel, antes de desaparecer en un pequeño callejón sin salida. La ausencia de Cory no fue notada hasta el lunes 26 de septiembre, cuando sus superiores se dieron cuenta de que faltaba. Asombrosamente, ninguno de sus amigos encontró su ausencia sospechosa. Se lanzó una búsqueda, pero no se encontró rastro de Cory. Su madre reveló que Cory tenía la costumbre de dormir al aire libre después de una noche de fiesta, lo que llevó a una teoría aterradora. Los datos del teléfono indicaron que el teléfono de Cory se había desplazado 19 kilómetros al noroeste en 28 minutos, lo que sugiere que no estaba a pie. Una teoría planteaba que Cory podría haberse metido en un contenedor de basura para dormir y luego ser aplastado por un camión de basura. Sin embargo, esta teoría fue descartada más tarde. El padre de Cory finalmente aceptó que su hijo probablemente había fallecido, pero su madre continuó buscando respuestas. En marzo de 2022, un médico forense concluyó que Cory había muerto por asfixia por compresión después de treparse a un contenedor de basura comercial. Sin embargo, esto sigue siendo una suposición educada, y las verdaderas circunstancias de la desaparición de Cory McKee continúan escapando a la comprensión. Algunos sugieren que el destino de Cory es parte de un fenómeno inexplicable más grande de desapariciones, un misterio que puede que nunca se resuelva. En el verano de 2015, Morgan Hamer, de 22 años, estaba viviendo su trabajo soñado como guía de rafting para Tour West, una empresa con sede en Wyoming. Tomándose un descanso de sus estudios de inglés en la Universidad de Wyoming, Morgan estaba ganando dinero extra mientras hacía lo que amaba. Rápidamente se convirtió en un miembro confiable del equipo y fue seleccionado para guiar un viaje a través del Parque Nacional del Gran Cañón en Arizona. Sin embargo, este viaje de ensueño resultaría ser uno del que nunca regresaría. El 2 de junio de 2015, el sexto día de un viaje de 8 días en balsa por el río Colorado, algo inusual sucedió alrededor de las 4 p.m., mientras el grupo descansaba cerca de Pumpkin Springs, un manantial termal geotérmico. Morgan pidió una conversación privada al guía principal, aunque los detalles de su conversación permanecen poco claros. Morgan parecía estar bien. Sin embargo, cuando el guía principal fue llamado por un cliente y se volvió, Morgan había desaparecido. Búsquedas iniciales por parte del guía principal y algunos clientes no dieron resultados. A las 7:26 p.m., se alertaron a las autoridades. A la mañana siguiente,
llegó un gran equipo de búsqueda y rescate al Parque Nacional del Gran Cañón. A pesar de las habilidades al aire libre y la condición física de Morgan, las esperanzas de encontrarlo con vida disminuyeron. Después de 48 horas de búsqueda continua, el equipo de rescate consideró varias posibilidades, incluyendo un accidente fatal o ahogamiento, pero no encontraron evidencia que respaldara estas teorías. La ropa brillante de Morgan y su botella de agua morada deberían haberlo hecho fácil de detectar. Sin embargo, seguía desaparecido. Incluso después de que se suspendiera la búsqueda inicial, los guardaparques y voluntarios continuaron buscando en el área durante meses, pero Morgan parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Aunque la mayoría cree que un trágico accidente con el río Colorado es la explicación más probable, no se ha encontrado evidencia que lo respalde. La desaparición de Morgan sigue siendo uno de los pocos casos donde alguien ha desaparecido sin dejar rastro en un parque nacional de los Estados Unidos. Aunque algunos sugieren que la fauna local podría haberse deshecho de los restos humanos, es poco probable que consuman objetos como una gorra de béisbol o una botella de agua, que Morgan tenía consigo. Las teorías alternativas van desde que Morgan comenzó una nueva vida en México hasta explicaciones más sobrenaturales, pero ninguna proporciona una respuesta satisfactoria. A pesar de los ruegos públicos de su familia, Morgan nunca ha dado señales de vida, dejando solo preguntas y desconsuelo. La historia de Lauren Ron es realmente intrigante. Nacida el 3 de abril de 1966 en Manchester, New Hampshire, fue criada principalmente por su madre Judith. Parecía tener un futuro brillante, siendo una adolescente popular y académicamente inclinada. Sin embargo, cerca de su cumpleaños número 14, algo cambió en ella. Comenzó a descuidar sus intereses artísticos en favor de beber y fumar marihuana. El 26 de abril de 1980, Judith dejó a Lauren sola en casa para asistir al torneo de tenis de su novio. Aunque Lauren solía acompañarla, esta vez decidió quedarse en casa. Judith organizó que familiares revisaran a Lauren durante el día, pero después de que el último se fuera, Lauren invitó a amigos. Bebieron y fumaron hasta que escucharon voces en el pasillo alrededor de las 12:30 am, asumiendo que era Judith regresando. Uno de los amigos, un chico mayor, se fue rápidamente para evitar ser descubierto por Judith. Sin embargo, cuando Judith regresó a casa después de la 1:15 am, encontró las luces del pasillo apagadas. Al entrar en su apartamento, encontró a la amiga de Lauren dormida en su cama, pero no había rastro de su hija. Una búsqueda frenética comenzó, y Lauren fue declarada oficialmente desaparecida después de las 3:45 am. Inicialmente, la policía sospechaba que Lauren había huido, pero inconsistencias y testimonios de testigos generaron dudas. Se interrogó a ambos amigos, pero la chica tenía una memoria borrosa debido a la intoxicación, y el chico parecía nervioso, pero no fue considerado sospechoso. 6 meses después, Judith notó números desconocidos en su factura telefónica, uno de un motel en Santa Mónica y otro de una línea de ayuda para adolescentes. La operadora de la línea afirmaba proporcionar consejos de salud y, a veces, ayudar a rescatar a chicas explotadas, pero no tenía información sobre Lauren. Investigaciones posteriores revelaron que Lauren podría haber obtenido alcohol de una tienda local, lo que planteaba preguntas sobre la implicación del dueño de la tienda. Llamadas misteriosas a Judith y a la tía de Lauren persistieron durante años, agregando otra capa de complejidad al caso. En un giro impactante, el amigo varón que había estado con Lauren la noche en que desapareció, fue encontrado muerto en su apartamento en 1985, reavivando el interés en el caso. Una investigadora privada, Carol Jensen, comenzó a indagar en el motel de Santa Mónica y descubrió que podría ser una fachada para la explotación infantil. A pesar de estas pistas, la desaparición de Lauren sigue sin resolverse, dejando detrás un enigma de preguntas sin respuesta
y teorías oscuras. Ya sea que haya sido víctima de explotación u otra cosa, la verdad sigue siendo esquiva. En el verano de 1975, Deborah Carrick, una joven de 21 años de Nuevo Hampshire, emprendió un viaje por carretera épico para asistir a la boda de una amiga en California. Su plan era visitar todos los parques nacionales en el camino. El 2 de agosto se despidió y abordó un autobús. Para el 4 de agosto, ya había llegado a Rapid City, Dakota del Sur, y había visitado el Monte Rushmore y el Parque Nacional de Wind Cave. Mientras estaba en Yellowstone, Deborah conoció a un grupo de excursionistas de su edad, con quienes rápidamente entabló amistad. Una de las chicas incluso le ofreció un lugar donde quedarse en Idaho Falls. Más tarde, Deborah conoció a un hombre llamado Byrne y viajaron juntos, visitando varios parques. Sin embargo, una entrada críptica en su diario el 16 de agosto insinuaba una posible disputa entre ellos. Deborah luego llamó a su hermana menor mencionando que viajaría al Gran Cañón con 3 chicas francesas que conoció en Denver. Sin embargo, registros de hotel en Flagstaff, Arizona, indicaban que estaba sola después de dejar su hotel, presumiblemente para ir al Gran Cañón. Deborah desapareció días después. Su familia la reportó como desaparecida, y el 26 de agosto se hizo un descubrimiento perturbador. Algunas de las pertenencias de Deborah fueron encontradas en una autopista de California cerca de Sebastopol, un área donde se habían descubierto los cuerpos de 4 mujeres asesinadas. Esto llevó a muchos a sospechar que un asesino en serie estaba involucrado. El 2 de septiembre, 4 de los cheques de viajero de Deborah fueron cobrados por un hombre no identificado en California, y más fueron cobrados en Nuevo México al día siguiente. El 9 de septiembre llegó la devastadora noticia. El cuerpo de Deborah fue encontrado en un cañón cerca de la autopista 64, muerta por traumatismo craneal. El principal sospechoso era William Sama, aún no condenado por asesinato y viviendo en la zona en ese momento. Su modus operandi parecía coincidir con las circunstancias de la muerte de Deborah, pero debido a la avanzada descomposición de su cuerpo, era imposible confirmarlo. Sama Steele fue posteriormente condenado por otros asesinatos y actualmente se encuentra en una prisión de Wisconsin. Sin embargo, la probabilidad de que sea juzgado por el asesinato de Deborah es escasa, dado que el caso tiene ya 47 años y la mayoría de los testigos ya no están disponibles. Con sus padres fallecidos, solo queda la hermana menor de Deborah para buscar justicia, pero a menos que surjan nuevas pruebas, es poco probable que el caso se resuelva. Derrick James Engerson nació el 5 de julio de 1990 y creció en Klamath Falls, Oregon. Desde joven demostró ser inteligente pero reservado, con un profundo amor por la naturaleza. Este cariño por el entorno natural lo llevó a disfrutar de actividades al aire libre desde temprana edad. El 5 de diciembre de 1998, a los 8 años de edad, Derrick, conocido como Derek, acompañó a su padre y abuelo en un viaje a Pelican Butte, cerca de Rocky Point, Oregon. Su objetivo era encontrar un árbol de Navidad, una tradición familiar arraigada. Durante la excursión, en medio de un bosque cubierto de nieve, encontraron el árbol perfecto para celebrar la temporada festiva. Mientras su padre y abuelo preparaban el árbol, perdieron de vista a Derek por unos momentos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el niño desapareció. La preocupación se apoderó de ellos al darse cuenta de la situación y rápidamente informaron su desaparición al departamento del sheriff del condado de Klamath. A pesar de la confianza inicial en las habilidades de supervivencia de Derek y de que llevaba consigo una pequeña hacha, la búsqueda se volvió cada vez más desafiante debido a una tormenta de nieve que dificultó enormemente los esfuerzos de rescate. A medida que el clima mejoraba, se desplegaron más recursos, incluyendo perros rastreadores y helicópteros, pero lamentablemente sin éxito. Después de 8 días de búsqueda intensiva,
las autoridades suspendieron oficialmente el operativo. A pesar de los incansables esfuerzos de la familia de Derek y la ayuda de voluntarios, no se obtuvo ningún avance significativo en la búsqueda del niño desaparecido. Las esperanzas de encontrar a Derek disminuyeron aún más cuando surgieron informes de testigos que mencionaban haber visto a un hombre cerca del área donde desapareció el niño. Aunque se siguieron varias pistas, incluida una que apuntaba a un individuo en un Honda de 2 puertas pidiendo direcciones hacia el bosque, ninguna condujo al paradero de Derek. Años después, en 2008, surgió un posible sospechoso, Frank James Milligan, quien ya estaba cumpliendo una condena por agresión en un caso relacionado con un niño en otra ciudad de Oregón. Sin embargo, a pesar de las sospechas, nunca fue acusado en relación con la desaparición de Derek. Hoy, más de 2 décadas después de su desaparición, el caso de Derek Engerson sigue siendo un misterio sin resolver. Las preguntas sobre su destino persisten, dejando a su familia y a la comunidad con una sensación de angustia y desconcierto, y con la esperanza de algún día obtener respuestas que aclaren lo sucedido. El 24 de julio de 2019, Jordan Morey, un hombre tranquilo con un amor por la naturaleza, entró en una tienda de conveniencia en su pacífico pueblo natal de Aberdare, Gales. Compró una botella de agua a las 11:26 am y luego desapareció misteriosamente. Dado el gusto de Jordan por las excursiones de camping que a veces duraban una semana, sus padres no se preocuparon hasta 8 días después, cuando sus mensajes de texto no obtuvieron respuesta. Al revisar su apartamento, encontraron la puerta principal abierta, su PlayStation encendida y su teléfono cargando. Parecía como si se hubiera ido apresuradamente, pero planeaba regresar pronto. Una búsqueda policial reveló que faltaban una mochila negra, un quemador de camping, una linterna frontal y zapatillas negras en su apartamento, lo que sugiere que se fue con un propósito. Los equipos de búsqueda y rescate se enfocaron en el cercano Parque Nacional Brecon Beacons, desplegando drones de imagen térmica, perros rastreadores y equipos de visión nocturna. Sin embargo, el mal tiempo dificultó sus esfuerzos. El oficial de búsqueda principal dudaba que Jordan estuviera acampando en la zona, ya que dejó atrás su teléfono y su billetera. Un año después, en enero de 2021, se informó una posible vista de Jordan en Stratford-upon-Avon, a 200 kilómetros de Aberdare. Un hombre afirmó haber hablado con alguien que coincidía con la descripción de Jordan en septiembre de 2020, quien dijo que estaba viviendo fuera de la red y había vivido previamente en Gales. A pesar de esta pista y las visitas regulares de la familia de Jordan a la zona, sigue desaparecido. Han surgido 2 teorías principales. La primera sugiere que Jordan salió de excursión y tuvo un accidente. Esto parece plausible, dado que no ha usado su cuenta bancaria ni ha tenido contacto desde su desaparición. Sin embargo, el estado de su apartamento plantea preguntas. ¿Por qué dejaría su teléfono encendido, su PlayStation funcionando y la puerta principal abierta si planeaba ir de camping? La segunda teoría especula que Jordan podría haber optado por desaparecer y comenzar de nuevo. La vista en Stratford apoya esto, pero no explica por qué dejó su billetera y dinero atrás. Además, parece poco probable que cortara todo contacto con su familia. La ausencia de evidencia de juego sucio o autolesiones hace que estas teorías sean inconclusas. Si Jordan encontró su destino en los Brecon Beacons, es desconcertante por qué los equipos de búsqueda no lo han encontrado. El área no es tan extensa como los parques nacionales de Estados Unidos, y carece de una densa cobertura forestal que podría ocultarlo. Al final, el misterio de la desaparición de Jordan permanece sin resolver, desafiando nuestra comprensión de la realidad y dejándonos preguntándonos si la ciencia está equipada para explicar casos tan desconcertantes. Nacido el 2 de septiembre de 1965, Andy Puglisi creció en Lawrence, Massachusetts.
Para cuando tenía 10 años, vivía con su madre y su padrastro en los proyectos de vivienda del estadio, cerca del Estadio Memorial de Veteranos de la ciudad. La comunidad era un lugar agradable para crecer, cerca del parque de pelota Shonshin y del centro comercial Stadium Plaza. Andy disfrutaba especialmente pasar tiempo en la piscina pública al otro lado de su apartamento. El 22 de agosto de 1976, Andy estaba nadando con su amiga Melanie Perkins. Alrededor de las 2 de la tarde, Melanie decidió irse a casa a almorzar. Aunque su casa estaba cerca, se sintió incómoda caminando sola y su hermano mayor la acompañó. Ese día, ella no regresó a la piscina. Aproximadamente a las 5:45 p.m., un socorrista vio a Andy cerca del borde de la piscina. Sin embargo, cuando no regresó a casa a las 6 p.m., sus padres se preocuparon y salieron a buscarlo. Andy no estaba en ninguna parte. Inicialmente, la policía consideró que Andy se había fugado, posiblemente buscando a su padre biológico. Sin embargo, su padre no tenía información sobre el paradero de Andy. Al día siguiente, se lanzó una operación de búsqueda masiva que involucró a la policía, voluntarios, guardias nacionales y soldados de fuerzas especiales. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, incluida la búsqueda en los bosques cercanos y el dragado del río Shashin, no se encontró rastro de Andy. 6 días después, la búsqueda se redujo y se aceptó la cruda realidad de que Andy podría nunca ser encontrado con vida. Una semana después, Wayne Chapman fue arrestado en Nueva York por hacerse pasar por policía. En su camioneta se encontraron perturbadores elementos, incluyendo un calcetín infantil manchado de sangre. Aunque confesó haber agredido a 2 niños en Lawrence, nunca fue acusado en relación con la desaparición de Andy, debido a la falta de pruebas directas. En 1998, Melanie Perkins lanzó un documental llamado ¿Has visto a Andy?, que profundizaba en las misteriosas circunstancias que rodeaban la desaparición de Andy. La película reveló que al menos 5 depredadores conocidos estaban cerca de la piscina el día en que Andy desapareció. Además, 2 hombres locales, Alan y Tony, contaron que descubrieron un peculiar agujero rectangular en el bosque cerca de la piscina, 1 año o 2 después de la desaparición de Andy. Cuando regresaron días después, el agujero estaba lleno, dejándolos perplejos. El caso ha llamado la atención de los lectores de la serie Missing 411, que explora casos no resueltos de personas desaparecidas con posibles elementos sobrenaturales. Mientras algunos se centran en Wayne Chapman como el principal sospechoso, otros están intrigados por el misterioso agujero y la posibilidad de fenómenos inexplicables. A medida que nuestra comprensión del mundo evoluciona, quizás futuros avances arrojen luz sobre los aspectos inexplicables de este caso. Por ahora, la desaparición de Andy Puglisi sigue siendo un misterio inquietante.